Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que seamos sellados en la frente con su santo nombre, para que estemos a la altura de lo que significa ser hijo del Dios Altísimo. En nombre de Jesús, amén. Ok amigos, en este video les voy a dar 40 razones, óiganlo bien, 40 pruebas del por qué debemos guardar el sábado, pero también son 40 refutaciones a las excusas más comunes que los domingueros dan frecuentemente para no guardar el sábado como día de reposo. Y por supuesto será irrefutable, porque recordemos que Jesús dijo que si las personas callan, las piedras hablarán. Y amigos, pongamos atención, porque la Iglesia Católica está celebrando en el mes de marzo los 1700 años desde que el emperador Constantino se le ocurrió la loca idea de cambiar el día de reposo del sábado al domingo, estableciendo que ahora el domingo, que era un día de trabajo común, fuera un día de reposo. Y eso sucedió en el año 321 después de Cristo. Luego, si tú sumas 1700 más 321, eso nos da 2021, amigos. ¡Wow! Es increíble, porque de nuevo estamos viendo algo que se repite y es el número 17, amigos. Es increíble, pero no está solo. Ahora está con el 100, es decir, al multiplicar 17 por 100, eso nos da 1700. Son 17 siglos, amigos. Entonces, aquí vemos el número 17, que es señal del fin del tiempo de sellamiento, y el número 100. ¿Qué quiere decir esto, amigos? ¿Será que está muy próximo a ocurrir un tremendo acontecimiento que estremecerá globalmente al mundo? Es decir, otro, porque ya estamos viendo lo que está pasando con la pestilencia 1.9, pero parece ser que viene algo todavía aún peor, mucho peor, porque amigos, ya vemos que se empiezan a soltar las cuerdas que retienen a los 4 ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra, así como está declarado en Apocalipsis 7. Recordemos entonces, amigos, que esto es un hecho indudable, que la puerta del arca de Noé se cerró en el día 17. Cuando leemos en Génesis 7, capítulo 11, vemos que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. ¡Wow, amigos! Estamos viendo este número 17 una y otra vez que nos declara fin del tiempo de sellamiento y también que se avecina una tremenda bendición para todos los que guardan los estatutos, decretos y derechos de la ley de Dios, pero para los que no guardan la ley de Dios viene una tremenda maldición, tal y como ocurrió con Noé. Es decir, para Noé se avecinaba una tremenda bendición. Él sería salvado en el arca, pero para el mundo lo que venía era terrible, amigos, era el fin. Y recordemos que el número 17 apareció cuando la primera mujer en todo el mundo recibió el pinchazo en diciembre 17, pero para colmo de males se desmayó en el minuto 17. Y amigos, entendamos esto, porque Jesús nos declaró que su segunda venida sería como en los días de Noé. Y recordemos que el día mayo 17 ha sido declarado como el Día Mundial de Sodoma y Gomorra, PLOP. Es decir, amigos, hasta dónde han llegado algunos gobernantes que han declarado que Dios es un homofóbico. Porque recordemos que fue Dios quien destruyó a Sodoma y Gomorra. Así que, por ley de Estado, se está diciendo de manera tácita de que Dios era homofóbico. Es tremendo, amigos.
Y esto nos lleva a entender qué significa el número 100 que aparece ahora con los 17 cientos. Y esto nos representa que se avecina una prueba. Pero de nuevo, esa prueba viene con un tiempo de cosecha, cuando finalmente la tierra da su fruto. Porque recordemos que Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacerle hijo, y si Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Sí, amigos, Abraham de 100 años tuvo la prueba final de su fe. Yo de 100 años voy a procrear un hijo. Se requería que Abraham tuviera fe, y esa prueba vino seguida del fruto de su fe. Pero pongamos atención, ¿qué capítulo y qué versículo fue el que les acabé de leer? Fue Génesis, capítulo 17, versículo 17. Recontraplop, amigos. 2 veces el número 17, tremendo. Entonces, es claro que viene una prueba y que luego esa prueba va a dar un fruto. Y los que no pasen la prueba, pues lamentablemente no podrán recibir la vida eterna. Porque leamos en Marcos capítulo 4 versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Sí, amigos, a 100. Es decir, hoy estamos viendo los 17 cientos. Esto nos da señal clara de que se acerca la prueba y luego viene el fin. Luego viene la recompensa a aquellos que han sembrado en buena tierra. Tremendo, es de locos. Y los cristianos apóstatas, de nuevo, como en los tiempos de Noé, se burlan, diciendo: oh, ¿por qué guardáis el sábado? Si eso era para los judíos, ¿por qué no te haces la circuncisión también? Recuerda que los apóstoles cambiaron el día de reposo de sábado al domingo y bla, bla, bla. Pero ¿qué está diciendo la Iglesia Católica? Es decir, la misma Iglesia Católica está dando testimonio de que fue en el año 321 cuando Constantino hizo el cambio del día de reposo, y por eso están conmemorando los 17 cientos. Amigos, leamos la noticia. Pero en el 7 de marzo del 321, el emperador Constantino el Grande emitió edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso, el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que los talleres cierren. Es decir, era una cuarentena, amigos. En el campo, sin embargo, que la gente se ocupe de la agricultura, puede libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas. No sea que, por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. ¡Wow! ¡Qué tremenda hipocresía, amigos! Es increíble. Es decir, eso sí, que el alimento siga entrando, pero vamos a blasfemar contra el Creador. Así que quien cambió el día de reposo no fueron los apóstoles. Lo cambió el endemoniado Constantino el 7 de marzo del año 321. Es decir, que este 7 de marzo que acabó de pasar se cumplieron los 17 siglos desde que eso ocurrió. Recordemos que la Iglesia Católica declara que Constantino fue uno de sus papas, cumpliéndose al pie de la letra la profecía que dice que el anticristo cambiaría los tiempos y la ley. Leamos en Daniel capítulo 7 versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Tremendo. Ahora, cuando vemos al Papa Francisco, el cual tiene el mismo espíritu de Constantino, porque tercamente a través de su encíclica Laudato Si quiere volver a imponer un decreto en el cual todos tenemos que entrar en una cuarentena global en el domingo, amigos. Y la Iglesia Católica descaradamente declara que el domingo es la marca
de su autoridad. Entonces, amigos, ¿qué pasa cuando sabemos que la bestia es el Papa de Roma, según la Biblia, por supuesto, no porque yo lo diga? Y de acuerdo con eso, si la bestia está diciendo que el domingo es su marca de autoridad, pues ¿qué crees que va a pasar cuando tú reposas en domingo? Pues estás recibiendo la marca de la bestia. Ahora recordemos que Apocalipsis 13 no solo nos habla de la marca, sino del nombre de la bestia y del número de la bestia. En este caso, el nombre de la bestia es la adoración a la Trinidad y el número del nombre de la bestia es el pinchazo. Así que si tú obedeces cualquiera de estos decretos, tú vas a recibir un pasaporte verde y vas a estar muy contento y de seguro te vas a tomar una selfie con tu pasaporte verde, pero ese pasaporte verde te lleva directo a las 7 últimas plagas del Apocalipsis y luego te abre las puertas al lago de fuego donde vas a entrar derechito y vas a morir para siempre. Así que si tú recibes ese código QR con tu pasaporte verde muy sonriente, debes saber muy bien que una puerta que va a estar abierta de par en par con ese código QR es la puerta del lago de fuego. Amigos, porque el infierno, como se nos ha descrito, no existe. El lago de fuego es a donde entrarás con ese pase verde para morir para siempre. Plop. Por lo cual, y para que no quede la menor duda, en este video voy a dar 40 refutaciones a las excusas más comunes de los domingueros o del cristianismo masónico para no guardar la ley de Dios, porque se trata de eso, no se trata de un día, sino de la ley de Dios. Así que, amigos, pongan mucha atención, porque los que siguen violando impunemente el día de reposo aquí en la tierra, tal vez podrán vivir unos días en prosperidad, y de seguro andarán por ahí, como se dice, bailando la fiesta en cueros, pero desde el cielo son vistos como unos delincuentes traicioneros. Recontra plop. Empecemos entonces. Refutación número 1. Los que reposan en sábado son adventistas. Amigos, entendamos algo. Dios estableció el sábado al inicio de la creación, es decir, ¿has leído el Génesis? En ese tiempo no existía ni un solo adventista. En Génesis capítulo 2 versículo 3 se dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Por lo cual el día es santo porque Dios lo declaró santo, no porque los adventistas lo hayan declarado santo. Refutación número 2. Ecusatón, el sábado hace parte del viejo pacto, hace parte de la ley de los judíos. Ya acabamos de ver que es completamente falso que el sábado hace parte de un viejo pacto, porque el sábado como día de reposo fue establecido al inicio de la creación. Es decir que desde Adán, pasando por Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos guardaron el sábado como día de reposo, es apenas obvio. Refutación número 3. El sábado es para los judíos solamente. Eso no tiene ninguna lógica. Leamos en Marcos capítulo 2 versículo 27. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Entonces, ¿el sábado fue creado por causa de quién? ¿De los judíos? No. ¿De los adventistas? No. ¿De los hombres? Sí. Fue creado por causa del hombre. Por lo tanto, el sábado es para el mundo entero, no para una cultura específica o para un pueblo específico. Refutación dominguera número 4. Jesús cambió el día de reposo. Eso es completamente falso, es decir, Jesús nunca dijo tal cosa. Y leamos en Mateo capítulo 5 versículo 18, de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Así que más claro no canta un gallo. Refutación número 5. Cuando Jesús dice que hasta que todas las cosas sean cumplidas, Ecusatón se está refiriendo hasta cuando murió en el madero, pues él mismo dijo que todo se ha cumplido. Entonces fue hasta ahí
que había que guardar el sábado, porque él mismo dijo en el madero que todo se había cumplido. Recontra falso. Leamos bien el versículo, pues dice que no perecerá ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que pase cielo y tierra. Está demasiado claro. Por supuesto que si seguimos aún aquí en la tierra, desde que Jesús murió en el madero, quiere decir que seguimos en la misma tierra y en el mismo cielo. Por lo tanto, la ley sigue con todas sus jotas y todas sus tildes. Refutación dominguera número 6. Jesús jamás habló de que debíamos guardar el sábado como día de reposo. Ah, ¿no? Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 20 al 21. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá grande tribulación, tal cual como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Entonces, ahí está claramente que Jesús le está advirtiendo a aquellos que vivirían en el fin de los tiempos, que inclusive debían orar para que no tuvieran que huir en sábado en caso de que se presentara alguna persecución. Es decir, que ni siquiera eso sería un motivo para violar el sábado. Amigos, eso es tremendo y nos muestra hasta dónde llega la santidad del sábado, al punto de que tenemos que orarle al Padre. No vaya a ser que preciso se presente una catástrofe en nuestra ciudad en sábado y nosotros tengamos que salir con maletas de nuestra casa en sábado, y eso sería una violación del sábado. Refutación dominguera número 7. Oh, excusatón, eso se lo dijo Jesús fue a los apóstoles y no a las personas del fin del mundo. Pero, amigos, la respuesta es que se lo dijo a ambos, tanto a los apóstoles como a los que vivimos en el fin del mundo, y a las personas en todas las épocas del mundo, porque Jesús declara que esta gran tribulación que ocurrirá en la tierra será algo que nunca jamás se ha presentado en la tierra, inclusive desde los tiempos de Jesús. Así que es claramente algo que se refiere al fin del mundo, no solo a los apóstoles. Pero por supuesto que las personas siempre deben orar en cualquier momento para que no tengan que ser tentados a huir de sus casas precisamente en sábado. Refutación dominguera número 8. Los que guardan el sábado están en el viejo pacto. Ya vimos que es totalmente falso. Recordemos que el profeta Juan recibe la revelación del fin del mundo. ¿En qué día? Leamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 al 11. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Tremendo, amigos. Como podemos ver, el apóstol Juan estaba orando en el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es el día del Señor. Es obvio. Leamos en Mateo capítulo 12 versículo 8. Porque Señor aún del sábado es el Hijo del Hombre. Así que Jesús no dijo que Él era Señor del domingo. Jesús dijo que Él era Señor del sábado. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica diga que el apóstol Juan recibió su revelación del fin del mundo en el domingo, que porque ese es el día del Señor? Esto solo lo ha hecho la Iglesia Católica porque sus feligreses no leen la Biblia y todos simplemente se tragan enterito lo que les diga su líder masónico religioso cristiano. Sin embargo, amigos, por la gracia de Dios, ustedes están escuchando cómo todos estos líderes masónicos están siendo expuestos en sus engaños. Es clarísimo que el día del Señor es el sábado. Recontra plop. Refutación dominguera número 9. Todos los días son del Señor, excusatón. Mira, claro que todos los días son del Señor, por supuesto, pero el único día que Él santificó es el sábado, ¿ok? Ya está claro. Plop.
Refutación dominguera número 10. Ecusatón, yo le puedo orar a Dios todos los días. Claro, tú puedes orarle a Dios todos los días, a menos que seas un pecador soberbio. Y si violas soberbiamente el sábado, eres un pecador soberbio. En ese caso, Dios no escucha tu oración y por tanto en vano le oras a Dios todos los días, porque dice en Proverbios capítulo 15 versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Así que si tú quieres orarle a Dios todos los días, más te vale que guardes el sábado. De otra manera tu oración jamás será escuchada. Recontra plop. Refutación dominguera número 11. Ecusatón, Jesús violó el día de reposo porque sanó a un enfermo. No, sanar enfermos no es violar el día de reposo. Por esto Jesús declaró en Mateo capítulo 12 versículo 11 al 12, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja que cae en una fosa en sábado y no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que lícito es en el sábado hacer bien. Clarísimo. Refutación dominguera número 12. Jesús recogió comida en un día de reposo, Ecusatón, y eso es violar el sábado. Sin embargo, hay una diferencia entre hombre y sacerdote. El sacerdote sí puede recoger comida en el día de reposo. Leamos en Mateo capítulo 12 versículo 5. ¿Acaso no has leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Ahí está claro. Un sacerdote puede recoger comida en sábado y es sin culpa. Refutación número 13. Ecusatón, Jesús trabajó en sábado porque él mismo dijo que él había trabajado en sábado. Sí, es verdad que Jesús dijo que él trabajó en sábado. Leamos en Juan capítulo 5 versículo 16 al 17. Por esta causa los judíos le perseguían y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Claro que sí, porque no hay violación de la ley cuando el trabajo es sanar enfermos y predicar la palabra. En este caso, el trabajo del Padre y de Jesús es sanar enfermos y predicar la palabra. Por tanto, ahí no hay violación de la ley. Pero además recordemos que Jesús es Señor del sábado, es decir, que Él está por encima del sábado. Pero el ser humano no es Señor del sábado y nosotros tenemos que reposar en sábado. Sin embargo, Jesús, por supuesto, jamás violó el sábado. Refutación número 14. Ecusatón, los apóstoles se reunieron en domingo. Recordemos que la palabra domingo no existe en los textos originales, así como tampoco la palabra Trinidad, ni hostia, ni Eucaristía, ni agua bendita. Si la palabra domingo no está en la Biblia es por algo, ¿verdad? Refutación número 15. Ecusatón, ¿por qué entonces los apóstoles se reunieron en domingo? De nuevo, hay que hacer una aclaración, porque legalmente no se reunieron en domingo. Legalmente se reunieron fue en un día festivo. Y ese día era festivo porque estaban celebrando una fiesta del Señor. La fiesta que caía en ese domingo específico era la fiesta de las primeras frutas y también luego celebraron el Pentecostés. Son dos fiestas que caen en domingo, solamente 2 veces al año, por lo que el gran error de traducción de algunas Biblias es decir que los apóstoles se reunieron en domingo, cuando eso no es cierto. Habría que decir que ellos se reunieron el día de la fiesta de las primeras frutas. Refutación número 16. Jesús cambió el día de reposo porque resucitó en domingo. Eso es completamente falso. Primero, Jesús no resucitó en domingo, resucitó en el día de las primeras frutas. Y esto lo podemos comprobar en algunas Biblias porque se dice que resucitó en el primero de los sábados. En este caso, la ley de Levítico nos declara
que debían contarse 7 sábados hasta la fiesta de Pentecostés. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Refutación número 17. Si alguien debe guardar el sábado, también tiene que circuncidarse. Es falso. Además, recordemos que la circuncisión era un medio para enseñarle al pueblo judío que lo que en verdad debían circuncidar era la carne pecadora. Lamentablemente los judíos tergiversaron esto y lo convirtieron en un rito o en una ceremonia sin sentido. Y ese no fue el objetivo de Dios. Lo que Dios quería era enseñarle al pueblo judío que había que circuncidar el corazón, la carne que hacía que el corazón se pusiera duro como una piedra. Por esto se dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Refutación número 18. Ecusatón, los discípulos guardaron el domingo y no el sábado. Amigos, la Biblia da prueba claramente que no es así. Leamos en Hechos capítulo 17 versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Refutación número 19. El apóstol Pablo se reunía los domingos a recibir ofrendas. De nuevo, la palabra domingo no es bíblica. El apóstol Pablo se reunía era en el día de la fiesta de las primeras frutas, por lo cual se le dice primero de los sábados. Y esto tiene toda la lógica, porque precisamente era en esa época en la que se recogían las cosechas. Leamos en 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 al 2. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Refutación número 20. Ecusatón, para Dios todos los días son iguales. No, ya vimos que Él solamente bendijo y santificó un solo día, y es el sábado. Refutación 21. Dios no condenará a alguien nada más por no guardar el sábado. Amigos, leamos en Santiago capítulo 2 versículo 10. Cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiere en un punto, será hecho culpable de todos. Refutación número 22. Jesús cambió la ley. Ahora por 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo por ti mismo. No, amigos, Jesús no cambió la ley. Jesús dijo que de esos 2 mandamientos depende la ley. Leamos en Mateo capítulo 22 versículo 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, cuando tú amas a Dios, guardas los mandamientos del 1 al 4. Cuando amas al prójimo, guardas los mandamientos del 5 al 10. Así que, el amar a Dios y amar al prójimo básicamente es guardar toda la ley, porque de esos 2 mandamientos depende toda la ley. Refutación número 23. La palabra domingo no aparece en el Apocalipsis, Ecusatón. Por tanto, ¿cómo puede ser la marca de la bestia? Amigos, por supuesto que no aparece en el Apocalipsis, porque no aparece por ningún lado en la Biblia, pero la Iglesia Católica declara que el domingo es su marca de autoridad y por tanto, si nosotros nos tenemos que cuidar de una marca,
y además esa marca proviene del Papa, que es la bestia del Apocalipsis. Entonces, si la misma bestia está diciendo que esa es su marca de autoridad, pues hay que cuidarse de eso. Refutación número 24. Para Dios el sábado no es importante. Plop. Amigos, pongan atención a esto, porque si el domingo es tan importante para la Iglesia Católica que lo declara como su marca de autoridad, asimismo el sábado es la señal de autoridad de Dios. Leamos en Éxodo capítulo 31 versículo 13. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que amigos, el anticristo declara que el domingo es la marca de su autoridad, y el Padre Celestial declara que el sábado es la señal de su autoridad. Tremendo. Refutación 25. Oh, Ecusatón, Dios entenderá que yo no puedo guardar el sábado porque tengo que trabajar y de qué voy a vivir. Plop. Amigos, el sábado es la señal de autoridad de Dios. Todos los que pisotean el sábado desafían la autoridad de Dios, y la historia prueba que aquellos que desafían la autoridad de Dios han terminado ¿dónde? En el fondo del abismo, amigos. Refutación 26. El sábado fue abolido. Plop. Antes, por el contrario, Dios lo establece como pacto perpetuo. Leamos en Éxodo capítulo 31 versículo 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Refutación 27. Violar el sábado no es tan grave después de todo. Plop. Recordemos que Dios inclusive destruye a Jerusalén, su ciudad amada. Es decir, no estamos hablando de una ciudad pagana. Destruye a Jerusalén, ¿por qué? Precisamente por violar el sábado. Leamos en Nehemías capítulo 13 versículo 17 al 18. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal, sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Refutación 28. Ecusatón, el día sábado es el día de Saturno. Esa es una tremenda locura. Antes, por el contrario, Dios da una bendición especial a los que guardan el sábado. Leamos en Isaías capítulo 56 versículo 4 al 5. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que a los hijos y a las hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¡Wow, amigos! Refutación 29. Ecusatón recuerda que el calendario fue cambiado por el Papa Gregorio. Ya no se sabe cuándo cae sábado. Es falso. La estructura semanal quedó intacta. El séptimo día siempre sigue siendo sábado. El sábado no ha sido cambiado. Lo que se cambió fue la fecha. Recordemos que en el año 1582, el Papa Gregorio XIII, aconsejado por los magos y astrólogos, decretó que el jueves 4 de octubre, que era seguido por el viernes 5 de octubre, obviamente, ya no sería seguido por un 5 de octubre, sino por un 15 de octubre. Entonces, ese viernes ya no era 5, era 15, pero seguía siendo viernes. Es decir, que la estructura semanal siguió perfecta. De jueves se pasó a viernes. Ese fue el asunto. Si hubiera ocurrido que de jueves se hubiera pasado a martes, pues estaríamos en un grave problema, porque no tendríamos ni idea de cuándo es sábado. Es decir, cuándo es el séptimo día. Pero lo que ocurrió fue que de jueves 4 de octubre se pasó a viernes 15 de octubre. Y ahí pues no hay ningún problema.
simplemente porque lo que se cambió fue el calendario, no la estructura semanal, ¿ok? Así que el séptimo día sigue siendo sábado. Refutación número 30. Excusatón, yo soy muy terco y aún sigo diciendo que nadie sabe cuándo es sábado. Si aún eres tú una persona recontra terca, solo mira a la nación de Israel, ¿ok? Esa nación guarda el sábado, no por convicción, sino que lo hacen por tradición, como siempre lo han hecho, pero para efectos históricos se prueba que para ellos el séptimo día cae en sábado. No cae en martes, ni en miércoles, ni cuando hay luna llena. ¿Ok? Refutación número 31. ¿Por qué tengo que guardar el sábado, excusatón? Bueno, dejemos que Dios sea quien lo diga en Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso día del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¡Wow, amigos! ¡Tremendo! Refutación 32. Mi pastor dice que no tengo por qué guardar el sábado, que todos los días son de Dios. Ok, si tú sigues retrayéndote de guardar el sábado, miremos el castigo que está dispuesto para ti. Leamos en Oseas, capítulo 2, versículo 11. Y haré cesar todo su gozo, su fiesta, su luna nueva, y su sábado, y todas sus festividades. ¡Wow, amigos! Tremendo. Refutación número 33. Excusatón, yo trabajo, y justo trabajo en sábado, y no hay manera de que pueda guardar el sábado. Es que ese es precisamente el castigo que te ha sobrevenido por no respetar el sábado. Dios ha hecho cesar todo tu gozo, la fiesta, la luna nueva y el sábado, precisamente porque no guardas el sábado. Entonces ahora eres obligado a trabajar en sábado. Y por supuesto, no encuentras cómo salirte de ese problema porque precisamente es un castigo que te ha caído. Estás obligado a trabajar en sábado porque nunca respetaste el sábado. Pero si hubieras guardado el sábado, entonces los sábados serían para ti un día de delicia, de reposo y de descanso. Sin embargo, como nunca respetaste el sábado, ahora estás obligado a trabajar en sábado. Así que no debieras buscar excusas, sino que deberías clamar a Dios en arrepentimiento porque no respetaste el sábado y por esto ahora eres castigado a trabajar en sábado. Pero ya vemos que las personas antes, por el contrario, continúan blasfemando y diciendo que no van a guardar el sábado porque tienen que trabajar en sábado. Refutación número 34. Excusatón, hay personas muy malas y yo soy una persona buena. Mis familiares son personas buenas y solo por no guardar el sábado, entonces ya serán condenados. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 19. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Wow, amigos! Así que si tu pastor te está enseñando a violar un mandamiento, te digo que tienes que salir volado de esa congregación. Refutación 35. Jesús jamás exaltó el sábado. Es muy falso, tan es así que Jesús reposó en su tumba y solo hasta que pasó el sábado, Jesús resucitó ya en domingo. ¿Y por qué? Porque los ángeles no podían mover la piedra de la tumba de Jesús en el día de reposo. Refutación 36. Excusatón, pero mira que el cristianismo ahora reposa en un día distinto al que reposan los judíos. Amigos,
Si aún vamos a hablar en términos de cristianismo, recordemos que María, la madre de Jesús, aún después de que Jesús murió, reposó en ese sábado en el que Jesús estaba en la tumba. Leamos en Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que es la madre de Jesús, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Así que ahí está. Ella tuvo que reposar en sábado para luego ahí sí poder ir a visitar la tumba de su hijo. Refutación dominguera número 37. Ecusatón, en el Nuevo Testamento no hay una orden clara de reposar en sábado. Eso es falso, sí hay una orden clara. Leamos en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Tremendo. Refutación número 38. Ecusatón, pero Jesús cambió el sábado y Él es Dios. Y si Él quiere, pues Él puede cambiarlo porque para eso Él es Dios. Falso. Leamos en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por supuesto, Jesús como Dios no cambia, amigos. Refutación número 39. Ecusatón, ahora estamos bajo la ley de la gracia. Ya no hay que guardar esos mandamientos. Es falso. Leamos la advertencia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Refutación número 40. Ecusatón, ahora estamos bajo la ley del amor y ya no hay que guardar los mandamientos porque todo es amor. Recontra falso. Leamos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es irrefutable, amigos. El que peca es hijo del demonio. Y si los hijos del demonio tienen amor en su corazón, entonces tú estás literalmente poseído por el demonio, porque en el demonio solamente hay odio en su corazón. Así que todo el que peca y practica el pecado tiene odio en su corazón. Nadie que peque puede decir que está bajo una ley del amor. Entendamos esto. Los que pecan literalmente son hijos del demonio y no aman a sus hermanos porque no hacen justicia, sino que pecan porque practican el pecado y por tanto están poseídos por el demonio. Y si tú me dices que tu pastor te está enseñando a pecar y que él tiene amor en su corazón, lamento informarte que estás bajo el influjo del demonio, porque eso es una contradicción absoluta. Si tu pastor te está enseñando a pecar o tu líder religioso, ese líder religioso está poseído por el diablo, porque todo el que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio, amigos. Entendamos estas cosas, por lo cual es irrefutable. Si tú continúas en pecado, simplemente Dios no puede recibirte en el cielo. En este caso, el sábado es tan importante que Dios lo declaró como una señal de su autoridad. Y Dios dijo que todo aquel que guarde el sábado recibirá una bendición especial y abundante. Por supuesto que aquí no estamos en el evangelio de la prosperidad. Aquí no hablamos de dinero como los pastores de la iglesia evangélica. Aquí hablamos de una bendición abundante de la palabra de Dios, de paz interior, de el Espíritu de Dios. Una bendición del Espíritu de Jesús que entra en ti con el Espíritu del Padre y juntos hacen morada en ti.
Esa es la verdadera bendición que necesitamos, porque el dinero viene y se va, más y cuando viene un gran reseteo, pero esa bendición del Padre y del Hijo perduran por los siglos de los siglos. Así que ya vemos que estas 40 refutaciones de todas las excusas de los domingueros, sean católicos o evangélicos, nos muestran que la Biblia es rotunda en declarar que la ley de Dios sigue válida y que el día de reposo sigue siendo el sábado, aunque los poderes masónico-cristianos se empecinen en seguir enseñándole a las personas a reposar en domingo. Aún, amigos, cuando esto no tiene base bíblica, hoy, 1700 años después de que el endemoniado Constantino declarara que ya no era el sábado el día de reposo, sino que era el domingo, aún hoy el Papa Francisco, siguiendo esa misma ruta, está buscando decretar un día de reposo global, y lo peor de todo es que todos los gobernantes del mundo están de acuerdo con el Papa Francisco. Es lamentable, amigos, pero recordemos que cuando el gobierno empieza a ejecutar leyes apóstatas, lo que viene finalmente es un castigo tremendo, amigos. Y esto es lo que vimos desde el principio del video, cuando vemos el número 17 y el número 100, 1700, porque Noé cerró la puerta de su arca en el día 17. Y estamos viendo de nuevo el Papa Francisco tratar de que se imponga a través de decreto de Estado, algo que debería ser de elección de cada persona, de su propia conciencia. Es decir, si tú quieres reposar en domingo, adelante. Y si otra persona quiere reposar en sábado, adelante. Porque esto es algo de la conciencia del ser humano. Pero el Papa Francisco quiere imponer esto por decreto de Estado, declarando que es la única manera de apaciguar la furia de la Madre Tierra. Y por supuesto, amigos, que estamos viendo que la Iglesia Católica está dispuesta a lo que sea con tal de que se preserve su marca de autoridad, aun y cuando haya convencido a todos los paganos del mundo, que son casi la mayoría, tal vez el 55% de personas en el mundo, y los convenció con el paganismo de la adoración a la Madre Tierra y al Dios Pan y al Sol, haciendo ver que se necesita un día de reposo para que la Tierra repose y descanse. Y esto es lo que hemos visto con el movimiento de Greta Thunberg y con todas estas manifestaciones climáticas por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que la Iglesia Católica sabe que lo que está haciendo el Papa Francisco es antibíblico, porque es adoración a la Madre Tierra, la Iglesia Católica guarda silencio porque el domingo es su marca de autoridad, amigos. Y por supuesto que mientras los estados decreten por ley que el domingo es el día de reposo legal, eso quiere decir que la Iglesia Católica continúa gobernando sobre los reyes de la tierra, que ese siempre ha sido el objetivo del Vaticano, por lo cual, amigos, esta controversia que existe es verdad, no podemos negarlo. Hay una lucha, hay una batalla entre las leyes de Dios y las leyes de un ser que hay aquí en la tierra, el Dios de este mundo, el cual, por un lado, decreta que el domingo es su marca de autoridad y Dios decreta que el sábado es su señal de autoridad. Tremendo, amigos. Y esto está ahí a plena vista, pero las personas están viendo Netflix, están viendo los noticieros del engaño informativo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si no se preparan para estas cosas y si no empiezan a hacerse a la idea de hasta dónde van a llegar los gobernantes con tal de imponer la marca de autoridad de la Iglesia Católica, finalmente por miedo recibirán esa marca, que es a lo que el Apocalipsis se refiere cuando la reciben en la mano derecha, y eso es lo grave.
Si nosotros no empezamos a preparar mentalmente a nuestros familiares de lo que va a ocurrir y cómo no se le va a permitir comprar ni vender a nadie si no recibe la marca de autoridad del Papa, entonces muchas personas simplemente esto los va a tomar de una manera tan sorpresiva que simplemente tendrán que claudicar. Por lo que cuando tú empiezas a mentalizarte y a entender que te tienes que preparar, porque de otra manera esto te va a coger, popularmente como se dice, con los calzones abajo, entonces ¿qué va a pasar? Simplemente te vas a dar cuenta que estás en una encrucijada terrible y que no tienes salida. Pero recordemos que para nuestro Padre Celestial siempre hay una salida. Recordemos que el pueblo hebreo iba huyendo de Egipto en el desierto, iban con Moisés y se encontraron con que no tenían salida. Estaban ellos con el mar a sus espaldas y en el otro lado venían todos esos ejércitos de Faraón y Moisés no dijo, wow, no tengo salida. No, él esperó. Por supuesto que Dios le dio una salida que parecía imposible. Se abrió el mar de par en par y Moisés y el pueblo hebreo pudieron cruzar por el mar. Entonces, siempre hay una salida, amigos. Siempre hay una salida. No claudiquemos jamás pensando que tengo que recibir la marca de autoridad de la bestia porque no veo cómo más hacer. Siempre hay una salida. Hasta pronto, amigos.